Vamos a orar, mis hermanos, en esta noche, así que les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y quiero que por favor me pueda acompañar en una oración en esta noche. Oremos. Oh, querido Señor, gracias Padre por darnos la bendición de poder reunirnos una vez más en este precioso tiempo, Señor, ese espacio, Señor, en que dedicamos para poder aprender más de tu santa palabra. Primeramente te pedimos, Señor, que nos perdones de todo pecado. Lávanos, Señor, con la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es la única, Señor, esa fuente carmesí, Señor, que fue derramada en la cruz por nosotros, Señor, te pedimos para que nos limpies, Señor, y que seamos hallados, Señor, blancos como la nieve, como la blanca lana, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que sea de tropiezo, Señor, para que seamos hombres y mujeres, Señor, santos, apartados, consagrados para ti, Señor, y que podamos reflejar en nuestra vida a Cristo Jesús. Padre, te pedimos que en esta noche tú nos ayudes, Señor, nos des el discernimiento, Señor, para poder comprender tu santa palabra. Asimismo, Señor, para que tú, Señor, sensibilices, Señor, nuestros corazones, para que tú seas, Señor, con tu santa palabra, Señor, que tiene poder, Señor, pueda cautivar nuestro corazón, Señor, y pueda traer consuelo, pueda traer paz, pueda traer, Señor, esa fortaleza, Señor, que nosotros como seres humanos finitos, Señor, lo somos, Señor, que necesitamos, Señor, de tu guía, de tu apoyo, Señor, de tu fortaleza. Pedimos que en esta noche, Señor, tú nos ilumines, Señor, y que nos hables, Señor, con tu Santo Espíritu, que nos guíes y que podamos, Señor, finalizar en esta noche, Señor, en esta sesión con llenura, Señor, de espíritu, Señor, este, con nuestra parte espiritual alimentada, nutrida, Señor, y que podamos, Señor, llenarnos, Señor, con este alimento, no que perece, sino este alimento que permanece para vida eterna. Padre, pedimos tu bendición para cada persona, Señor, tanto los que están actualmente presentes, Señor, como los que verán la grabación luego, Señor, para que de la misma manera, tú tomes, Señor, a cada uno individualmente, Señor, y derrames bendición sobre ellos y sus hogares. Tu bendición te pedimos y las gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Mis hermanos, para mí es un enorme placer poder nuevamente presidir este hermoso estudio de cómo liberarte de los temores. Para los que estuvieron con nosotros la semana pasada, pudieron ver y personalmente yo pude ver cómo el Señor nos habló, ¿verdad? Cuando nosotros adentramos en la palabra del Señor y comenzamos a ver a la luz de las Escrituras lo que el Señor nos quiere enseñar, es tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor quiere comunicarnos y es maravilloso. La semana pasada no pudimos concluir totalmente la sesión, así que solamente quiero dar un breve repaso de lo que estábamos viendo hace 8 días para poder darle continuación a la última parte de lo que nos falta y dar continuación inmediatamente con la segunda sesión, que es la segunda semana. Así que mis hermanos, un breve resumen de lo que estábamos viendo la semana pasada. Estábamos viendo primeramente una historia entre lo que había sucedido entre Jesús y unos discípulos en alta mar, donde los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo. Y fue tanta la tempestad que se levantó en ese tiempo que asustados se fueron a donde estaba Jesús y temblando, llenos de temor, llenos de miedo, le dijeron a Jesús, Jesús, pero ¿no tienes cuidado de que vayamos a perecer? Y Jesús se levanta, calma la tempestad, ¿verdad? Le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Y vimos cómo el Señor de una manera poderosa, de una manera sorprendente, Él calma la tempestad. Y dice que ellos se asombraron y no solamente eso, sino que tuvieron temor, ¿verdad? Primeramente tuvieron temor de la gran tempestad,
pero luego tuvieron temor al ver a Jesús con su poder calmando, ¿verdad? La fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Y los discípulos decían, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Entonces, eso fue lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de qué es lo que nosotros deberíamos hacer o actuar en ese tiempo. Habíamos visto de que es natural para un ser humano sentir miedo, pues es natural, ¿verdad? Todos nosotros sentimos miedo, ¿verdad? Nadie está exento de esa regla. Todos, absolutamente todos, podemos llegar a sentir miedo en algún momento de nuestra vida. Y es algo, una respuesta muy natural del ser humano. Pero habíamos visto de cuál era la actitud que ellos debieron de tomar en ese aspecto, que ellos debieron actuar con fe, ¿verdad? No con miedo, y que habíamos visto de que quién es más importante o a quién hay que tenerle temor con mucha más fuerza, a los vientos y a la tempestad, o a aquel que tiene poder sobre la tempestad. Claramente que nuestro temor tiene que ir a aquel que es capaz, porque si tiene el poder contra la fuerza de la naturaleza, ¿cuánto más no tendrá poder sobre nosotros, simples hombres mortales? Y lo que estábamos viendo es que tenemos que tener fe en el Señor, que el Señor, como lo estábamos viendo, el Señor nunca ha abandonado nuestra barca. En el momento en que el Señor Jesucristo llega a tu vida, el Señor nos hace una promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, Él entró en nuestra barca y Él está con nosotros. Y sin importar la tempestad, la prueba o la adversidad que usted pueda padecer, el Señor nunca te ha abandonado. También estábamos viendo la semana pasada acerca de que estaban los discípulos en la cuarta vigilia que radicaba entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea, era de madrugada. Resulta ser de que vieron no sé, ellos vieron algo acercándose a la barca y ellos temblando de miedo pensaban que era un fantasma. Y ellos se asustaron, pero Jesús les dice de que no tuvieran miedo, de que Él era Jesús, que no tuvieran temor, que tengan ánimo, que no tengan temor porque yo soy Jesús. Entonces Pedro, queriendo llegar donde estaba Jesús, le pide a Jesús que así como Jesús estaba caminando sobre el mar, Pedro quería hacer lo mismo. Pero Pedro, al comenzar a caminar sobre el mar, al ver los fuertes vientos, Pedro desvía su mirada de Jesús y comienza a mirar la tempestad. Y en ese momento comienza a hundirse. Y lo que estábamos viendo la semana pasada es que en el momento en que nosotros quitamos la mirada de Jesucristo y comenzamos a poner la vista en la tempestad, en las tormentas, en ese momento nos vamos a comenzar a hundir. El Señor no quiere que nosotros apartemos nuestra mirada hacia Él, sino que seamos perseverantes y que seamos fieles a Él, que no dudemos de su poder, ¿verdad? Que habíamos visto de que Pedro había manejado muy mal su temor, también porque como lo que uno de los hermanos mencionaba la semana pasada, los discípulos habían visto anteriormente cómo Jesús actuaba. Ellos vieron anteriormente que Jesús hacía milagros, ellos vieron anteriormente que Jesús sanaba, este, echaba fuera demonios. Entonces ellos veían el poder del Señor y aún así tuvieron temor, ¿verdad? Y cuando Jesús o cuando Jesús lo saca del agua porque está hundido, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste temor? ¿Por qué dudaste? Y los dos entraron en la barca y, y los discípulos se asombraron diciendo, este verdaderamente es un hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo último que estuvimos viendo. Lo que habíamos visto en la página 7, si todos nos dirigimos a la página 7, en la última pregunta, dice, posicionémonos en la página 7, recordar que los
las páginas están enumeradas en la parte de arriba. Están en un cuadrito, ¿verdad? En la parte de arriba. Y ahí dice el número 7. En esa página estamos ahorita mismo posicionados. Dice en la última pregunta, ¿qué crees? O sea, dice, ¿qué crees? mm, ¿Qué crees que significa tengan ánimo? Según el versículo 27. ¿Y cómo se ve eso en la vida de una persona? Pues lo que el Señor nos dice es que estemos tranquilos, que el Señor está con nosotros. Así que no tengamos temor, sino que tengamos fe. Y llegamos, mis hermanos, a lo que nos corresponde en esta semana, en esta noche, con lo que es la página número 8. Y quiero iniciar con este observa. Dice así, la vida no fue fácil. Recordar que estamos en la página 8, cambien de página, ¿verdad? Estamos en el número 8 en la parte de arriba, en el observa, hay un observa en la parte de arriba. Dice así, la vida no fue fácil para David, el hombre ungido por Samuel, como el siguiente rey de Israel, mientras intentaba escapar del celoso rey Saúl, quien quería matarlo. David fue atrapado por los filisteos en Gad. David escribió el Salmo 56. Durante esta difícil situación, veamos qué podemos aprender de sus palabras. Entonces vamos a tener el observa y recordar cómo lo hemos visto la semana pasada. De la misma manera, ustedes se pueden guiar con lo que la pantalla que ustedes están viendo actualmente se pueden guiar lo que se va marcando. Lo que vamos a hacer es marcar tres cosas. Vamos a marcar toda referencia a David. Pueden utilizar un marcador o pueden subrayar, como ustedes gusten. Tienen que marcar toda referencia a Dios y lo tienen que hacer con un triángulo. Si alguien se pregunta por qué un triángulo, porque es como la representación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que marcar toda referencia a temor. Y lo tienen que marcar de la misma manera con un círculo irregular. ¿Verdad? Y tratemos de utilizar diferentes colores entre los tres tipos de marcación. Dice en el versículo 1 de Salmos 56. Estamos en la página 8. Estamos en la columna izquierda donde está el versículo. Así que ustedes me siguen en la lectura y yo les voy ayudando en dónde tienen que marcar. David, Dios y temor. Dice a continuación. Ten piedad de quién. ¿Quién está hablando aquí? David. Ten piedad de mí. Entonces marcamos. Ay, se me fueron dos. De mí. ¿O quién? Dios. Entonces marcamos aquí con un triángulo. Porque el hombre, ¿quién ha pisoteado? A David. ¿Quién es me? David. Me ha pisoteado. Me, que es David, lo marcamos. Me oprime combatiéndome todo el día. ¿Los enemigos de quién? ¿Quién son los enemigos? De David. Mis, entonces marcamos. Pastor, Sí. en ese combatiendo, bueno, sí, Ah, ya lo sí, marqué. Eso iba a decir. combatiendo, sí, combatiéndome. Ahí gracias. Eso era. Eso mismo, a mí también se me escapó, sí. Combatiéndome, están combatiendo a David todo el día. Correcto, muy bien, está muy bien. Dice el siguiente, mis enemigos, ¿a quién han pisoteado? A David. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son
Los que con soberbia pelean contra quién? Contra David. O sea, marcamos mí. El día en que, ¿qué hay que marcar aquí? Temo, porque es temor. El día en que temo, aquí marcamos con un círculo irregular. ¿Quién es yo? David. Entonces marcamos yo. Yo, ¿en quién confía David? En Dios. Ti es Dios. Yo en ti confío. ¿En quién? En Dios. Marcamos con un triangulito. En Dios cuya palabra alabo. ¿En quién ha confiado David? En Dios. Entonces marcamos Dios. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí marcamos me, porque aquí se está refiriendo a David, que puede hacer me. Aquí marcamos el me. ¿Dónde está el me? Ay, vea, inclusive, vea, a mí se me escapó este. En Dios he confiado, que es David, en Dios he confiado, no temeré. Aquí marcamos el circulito irregular de no temeré de lo que puede hacerme, que es David, el hombre. ¿Quién ha tomado en cuenta mi vida errante? Dios. Entonces aquí marcamos tú. Tú has tomado en cuenta la vida de quién? La vida de David. Entonces, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon las lágrimas de quién? Pon mis lágrimas, las lágrimas de David, en tú. ¿Quién es tú? Dios. Hermano, Sí. perdón. Hermano, es que yo voy un poquito atrasada porque se me quedó como en silencio, no sé, un tiempo y ya vez de iniciar. Entonces, para que me den chancecito, nada más estoy poniendo atención a la página para ir marcando los triángulos y todo. Ok, Pero voy un hermana. poquito atrasada. No se preocupe, hermana. Gracias. Ahí le damos un chancecito para que pueda copiar las marcas. Gracias, hermano. Con gusto, para servirle. Pon mis lágrimas en el frasco de quién? En el frasco de Dios. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en el libro de quién? En el libro de Dios. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces, ¿los enemigos de quién? Los enemigos de David. Entonces, mis enemigos retrocederán el día en que, ¿quién va a invocar? ¿A quién? En que yo, ¿quién es yo? David, en que yo, ¿a quién va a invocar David? A Dios. Entonces, en el día en que yo te invoque. Esto sé, aquí marcamos sé porque es David, esto sé. ¿Quién está a favor de David? Dios. Esto sé que Dios está en favor de quién o está a favor de quién, de David, a favor mío. ¿En quién? En Dios. En Dios cuya palabra alabo. ¿En quién? En el Señor cuya palabra honro. ¿En quién ha confiado David? En Dios. En Dios. ¿Quién ha confiado en Dios? David. En Dios he confiado. No otra marca de temor. No temeré. Entonces aquí marcamos temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este me lo marcamos porque es una referencia a David. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Están sobre quién? Sobre David. Están sobre mí. Oh Dios, marcamos Dios, oh Dios. Los votos que ¿a quién le hizo votos David?
a Dios. Entonces marcamos, ¿qué te hice? Ofrendas de acción de gracias. ¿A quién le va a ofrecer David? A Dios. Gracias te ofreceré. Pues, ¿quién ha librado el alma de la muerte de David? Pues tú has librado. ¿El alma de quién? El alma de David. Mi alma de la muerte. ¿Y cuáles pies? ¿Los pies de quién? Los pies de David. Y mis pies de tropiezo. Para que, ¿quién pueda andar delante de Dios? David, para que yo pueda andar. ¿Delante de quién? Delante de Dios. En la luz de la vida. Amén. Nada más voy a regalar un minutito para que los hermanos terminen de marcar. Vamos a dar un minutico. Me avisan cuando ya puedo pasar la página, la diapositiva. ¿Cómo estamos? ¿Ya puedo pasar la diapositiva? Ok. Listo. Voy a pasarla. En caso de que alguien le haya Ya, faltado. hermano, ya terminé. Ok, perfecto, hermana. Listo. Entonces, igualmente, si a alguien le hizo falta, nada más, o pueden tomarle un pantallazo y terminarlo luego. Ok, entonces, voy a pasar aquí la página. Ahora sí, vamos a las preguntas de discute, que estamos en la página 8. En la parte de abajito hay como un titulito que se llama discute. Dice la primera, y como lo habíamos contemplado la semana pasada, me gustaría también la participación, porque esto no es que yo enseño, sino es prácticamente una manera de buscar, que todos estemos buscando la verdad en las escrituras y es enriquecedor cuando participamos. Así que dice la primera pregunta. Primero, discute únicamente la situación de David. Obtén los hechos. ¿Con qué estaba lidiando David? ¿Cómo se sentía? No pierdas ningún aspecto de esta situación. Ok, entonces vayamos pregunta por pregunta. Primero, ¿con qué estaba lidiando David? O sea, ¿qué era lo que David le estaba pasando en ese momento? El Fue ataque a los filisteos. el ataque de los filisteos. Correcto. David estaba siendo perseguido. Vamos a ver. Dice que el, el, el rey Saúl estaba celoso y quería matarlo. Entonces David fue atrapado por los filisteos en Gat.
Entonces, lo que estaba lidiando David en esos momentos era una persecución, ¿verdad? Una opresión. En esos momentos, David estaba siendo buscado para matarlo. O sea, también pongámonos en los zapatos de David en esos momentos. Que cómo nos sentiríamos nosotros ahorita mismo si sabemos que tenemos que estar corriendo de un lado para otro porque nos andan buscando para matarnos. O sea, pongámonos en la situación de David. Estábamos siendo perseguidos y estamos corriendo y escondiéndonos de un lugar para otro porque nos están buscando para matarnos. O sea, ahorita David estaba sufriendo una difícil y una severa situación en esos momentos. Ahora, veamos la siguiente pregunta. Según lo que vimos en las demás, en los anteriores versículos, ¿cómo se sentía David en ese momento mientras estaba siendo perseguido? Ustedes ven que en los versículos de David, los que David menciona, él menciona algo de que tenga miedo, él menciona de duda, él menciona de que será que Dios no está con él tiene mucho temor. ¿Cómo se sentía David? Por ejemplo, veamos en el versículo 3. ¿Quién me puede leer el versículo 3 de Salmos 5? Amén. Ajá, amén. El día en que temo, yo en ti confío. Amén. Ese es el versículo. Hermanos, veamos ahora, ¿David tenía miedo, sí o no? Sí tenía miedo. Pero a pesar de que él temía por su vida, ¿qué dice después? Yo en ti confío. Hermanos, nadie en este mundo puede decir como humanos que nosotros no sentimos miedo ni en una sola vez, porque sería mentira. Todos tenemos miedo. Y David no era exento de eso. Pero hermanos, dice en el versículo 3, el día en que temo, el día en que yo tengo miedo, yo en ti confío. ¿Y qué otro hermano me puede leer el versículo 4 y otro hermano que me lea el versículo 11? 4, hermano, yo. Amén. Cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. ¿Y otro hermano que me lea el versículo 11? Sí, amén. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Entonces, veamos que David, a diferencia, ustedes pueden notar el contraste que hay entre las otras dos escenas que vimos anteriormente con los discípulos de Jesús, cómo David actúa diferente, porque David había puesto su confianza en el Señor, había puesto su fe en el Señor. Yo en ti confío. Amén. Dice la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo enfrentó David estas circunstancias? Recuerda que David sabía que Dios lo había ungido para ser el próximo rey. ¿Qué qué pensamientos moldearon su respuesta? Entonces, veamos nuevamente la primera pregunta. ¿Cómo enfrentó David esas circunstancias? Ya lo dijimos, pero ¿quién me puede responder esta pregunta? Vamos a ver. Voy a pedirle a... Vamos a ver. Gerson, apóyenos. Dice esa pregunta, ¿cómo enfrentó David esas circunstancias? ¿Cuál fue la respuesta de David en ese periodo de persecución y opresión? Entre tantos hermanos, tenías que elegirme a mí.
Sí, el conejillo de Indias, perdón. Bueno, a ver, déjame pensar bien. Ya le digo. Ahora, dice aquí, recuerda que David sabía que Dios lo había ungido para ser el próximo rey. Bueno, Entonces, sí, si Dios lo había ungido para ser el próximo rey, algo tenía que ver todo. Y bueno, siempre antes de algo bueno tiene que haber algo malo en la vida de un cristiano, primeramente para probarlo. Entonces yo diría que si yo fuera David y esto me estuviera pasando, primeramente el punto de él sería que no podía morir ahí, porque si Dios lo había ungido para ser el próximo rey, entonces él no iba a morir en ese entonces, así es, y iba a pasar un poco más de tiempo. Y exacto, también, obvio, siendo pues un hombre de Dios, también Dios iba a estar con él. Y, así es, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces el punto sería que él tenía la seguridad de que no iba a morir ahí porque ya había sido elegido para algo muy importante de Dios, un plan muy importante con Dios. así es. No, excelente respuesta. Hermanos, pensemos, David había sido ungido para ser el próximo rey. Por qué David confiaba tanto en Dios? Porque él sabía, ¿cómo yo voy a morir si fue Dios el que me ungió para ser el próximo rey? O sea, Dios, el plan de Dios es que yo sea rey en algún punto. Entonces David dice, yo no puedo morir aquí, porque Dios me ungió para ser rey, ¿verdad? Y el plan de Dios es que yo sea rey. Entonces, si Dios me ungió para ser rey, yo no puedo morir aquí, ¿verdad? Entonces, aunque David tenía miedo, pero él confiaba en el Señor. No confiaba en su propia convicción, sino confiaba en la promesa del Señor, de que él iba a ser rey. Dice, no, yo no puedo morir aquí. Ahora, y sí, la siguiente pregunta, ¿qué razonamiento, qué razonamiento o qué pensamiento moldearon su respuesta? Pues podríamos decir exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué, por qué, por qué David pensaba o razonaba eso? Porque David tenía confianza en las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso en mi fe, como dice el himno. Y el Señor, lo que promete, lo cumple, porque Él es un Señor soberano e inmutable, de manera que Él no cambia y que sus promesas son para cumplirse. Amén. Siguiente pregunta dice, ¿qué aprendiste de David que podrías utilizar en tiempos de temor? Sé muy específico. Ya esto es para que usted, mi hermano, mi hermana, abra su micrófono. ¿Qué piensa usted? ¿Qué podríamos aprender de David en este punto para aplicarlo en esos tiempos? En no perder la fe. Ujú, Hermano, en confiar en las promesas que el Señor nos ha dado, porque lo que Él promete lo cumple. así es, así es. Y hermanos, a la promesa que yo les dije al principio, que fue lo que el Señor nos prometió, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa que el Señor da, ¿verdad? Y esa, como muchas otras, son promesas que el Señor nos da. ¿Qué podemos aprender del Señor? ¿Qué podemos aprender de David en esos tiempos? Que el Señor es fiel a sus promesas. ¿Alguien más le gustaría participar en esta pregunta? Ok. Bueno, sí, sí, mi hermano. Ajá, amén. Este, es ahí de David, él siempre igual, cuando tiene miedo, no solamente nos dice que confía, sino que él mismo responde con una pregunta. Dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Y lo repite 2 veces, entonces es algo importante. Y es saber eso, que como hemos dicho otras ocasiones, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Sí, Si amén. realmente nosotros hemos puesto en Dios nuestra confianza, no debemos temer de un hombre porque un hombre es inferior a Dios. Después también en el versículo 13 dice, pues tú
has librado. Ese librado está en tiempo pasado. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo. Entonces, también otra cosa que recurre David es en recordar las ocasiones en las cuales Dios ya le ha ayudado. Y que eso pasa muchas veces con nosotros, que enfrentamos un nuevo problema y empezamos tal vez a dudar y se nos olvida de todas las otras veces que estuvimos en problemas y que Dios nos ayudó. Y así como nos ayudó las otras veces, también nos puede ayudar ahora. Por eso es que David vuelve a recurrir a ese pensamiento. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte. Y ya mis pies, dice, de tropiezo. O sea, ya como en otras ocasiones que Dios estuvo con él, así podía volver a estar con él de nuevo. Amén, así es. Y hermanos, recordemos yo sé que cuando pensamos en David, pensamos en la historia entre la pelea de David y Goliat. Hermanos, como un muchacho, ¿verdad? Podía vencer a un gigante, ¿verdad? A alguien, a un hombre de guerra, ¿verdad? Mucho más grande que él, mucho más fuerte que él. Entonces, ¿qué es lo que le dice David a Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has desafiado. Entonces, hermanos, el Señor está con nosotros y Dios demostró anteriormente, ¿verdad? Y como dice el hermano Ever, hermanos, Dios, si hemos llegado hasta este punto, hermanos, en nuestra vida, en nuestra historia, es porque Dios ha estado con nosotros. Si no, no estaríamos hoy, ¿verdad? De todas las veces que hemos padecido, sufrido, hemos enfrentado eh, muchas ocasiones problemas, aflicciones, adversidades y hemos salido de ellas, es porque Dios estaba ahí y Dios ha demostrado, ¿verdad? Entonces, eso nos da confianza de que Dios sigue y estará con nosotros, ¿verdad? Y como dice aquí, como dice también el versículo 3, como dijo el hermano Ever, porque tú has librado mi alma de la muerte. Dios había librado anteriormente a David de la muerte. Y Dios muchas veces, en nuestras veces anteriores, Él nos ha librado también, ¿verdad? Él ha demostrado que Él ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, por eso nos podemos garantizar que Él está ahí, podemos confiar en sus promesas. Dice la siguiente pregunta, ¿qué sabía David acerca de Dios? Y aquí, precisamente, exactamente lo que dice en el versículo 13. Porque tú has librado mi alma de la muerte. Lo que sabía David de Dios es que Dios tiene el poder, que Dios es soberano y es omnipotente. Y lo que estamos viendo, que como dice aquí en los anteriores versículos, que ¿qué puede hacer el hombre? Podemos temer o tener miedo de cualquier hombre aquí sobre la tierra, pero ¿quién es más poderoso? ¿Esa persona o Dios? Pues Dios es más poderoso. Y podemos garantizar sobre ese hecho. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿qué rol o parte tuvo la palabra de Dios en esta situación? Hermano, algo también de la pregunta anterior que dice, ¿qué sabía David acerca de Dios? Y es que David lo dice explícitamente en el versículo 9. Al final dice, esto sé. ¿Qué sabía de Dios? Bueno, esto sé, dice David, que Dios está a favor mío. Correcto. Correcto. El Señor ha estado porque si David había sido ungido para ser rey, entonces el favor de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Dios tenía un plan sobre David, hermanos, y recordar, mis hermanos, que nosotros en el momento en que abrazamos, ¿verdad? Y llegamos a ser parte de la familia del Señor, el Señor está de nuestro lado, hermanos, el Señor está a nuestro lado.
Dice la Biblia que nosotros no podemos ser amigos de Dios y ser amigos del mundo al mismo tiempo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero todo aquel que llega a los pies de Cristo y que se convierte y que se arrepiente y cree en Él, en ese momento llega a ser parte de la familia del Señor. Y el Señor, toda persona que es hija de Él, pues el Señor está a su favor también. Entonces, eso también podemos reconocer, así como David lo estaba. Excelente aporte, hermano. Muy bueno. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué rol o parte tuvo la palabra de Dios en esta situación? Como recordatorio, pastor. Sí. Dice, ¿qué rol o parte? Podríamos observar el versículo 8 y el versículo 10. Dice, ¿qué rol o parte? O sea, ¿qué participación tuvo la palabra de Dios en este momento de persecución y en este momento de opresión de David en ese periodo tan difícil? Dice en el versículo 8, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Y en el versículo 10 dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios, en el Señor cuya palabra honro. ¿Qué podríamos pensar acerca de lo que es la participación de la palabra de Dios sobre la vida de David en esta situación? ¿Qué piensan ustedes? ¿O hay otro versículo que ustedes dicen, siento que también ese versículo nos puede reflejar acerca de lo que es la palabra del Señor en la vida de David? Bueno, recordar, mis hermanos, que por ejemplo en el versículo 10 dice, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. La palabra la palabra de Dios había sido la guía de David. Y David alababa esa palabra. Y David honraba esa palabra. Porque había sido, hermanos, había sido ese reconforte en ese tiempo. Y aquí dice en el versículo 8, tú has tomado en cuenta mi vida, pon mis palabras en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Pues David tenía en mente la palabra de Dios. David la tenía en su mente, en su memoria, en lo que Dios le hablaba. Nosotros ahorita contamos, mis hermanos, la palabra revelada, escrita, y la tenemos ahorita mismo con nosotros. Y es esa palabra, así como Dios le hablaba a David. Y esa era la confianza en David. Ese ánimo, ese reconforte que Dios le daba para fortalecerse en medio de las situaciones en que el temor podría entrar en su vida. Dice la siguiente pregunta, igual si alguien si alguien quiere también comentar, puede hacerlo con todo gusto. Dice, ¿conoces lo que David sabía acerca de Dios? ¿O hay aspectos de lo que David escribió de los cuales no estás tan seguro? Discútelos como grupo. Entonces podríamos primero abarcar la primera pregunta. ¿Conoce lo que David sabía acerca de Dios? O sea, es una pregunta directamente hacia nosotros.
O sea, va direccionada de una manera personal. O sea, tú conoces, mi hermano, mi hermana. David sabía algo de Dios. ¿Tú también sabes lo mismo que David sabía de Dios? ¿Tú sabes lo mismo de Dios de lo que David sabía de Dios? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuevamente en el versículo 9? ¿Qué era lo que David sabía? Por eso también al hermano, gracias por también compartir ese punto. ¿Qué sabía David acerca de Dios? En dos preguntas Que antes. estaba a favor de él. ¿Perdón? Que estaba a favor de él. Que estaba a favor de él, ¿verdad? Entonces, esta pregunta también va direccionada hacia nosotros. O sea, David sabía que Dios estaba a favor de David. Hermanos, ¿tú crees que Dios está a tu favor? O sea, Dios vela por ti, Dios está a tu lado, Dios te cuida, Dios te protege, así como protegió a David, así como cuidó de David, así como fortaleció a David. Eso era lo que David sabía acerca de Dios. Entonces, es una pregunta que también tenemos que hacerla, hermanos. Hermanos, ¿tú crees también eso? Porque, hermanos, puede ser que tal vez lo sepamos intelectualmente, pero la pregunta es si lo crees. ¿Crees eso? Pues tenemos que creerlo. ¿Conoces lo que David sabía acerca de Dios? De que Dios está con nosotros. Hermanos, ahora, no por esto, no significa que no vayamos a pasar por adversidades. No queremos decir eso de ninguna manera. No significa que el hecho de que Dios no esté con nosotros, que esté con nosotros, no significa que no vamos a pasar. David, que era el hombre que tenía el corazón más cercano al de Dios, veamos en el caso de David, yo le digo, hermanos, David tenía el corazón más cercano o más parecido al de Dios y David lo andaba buscando para matarlo. Y yo sé que ninguno de nosotros nos han buscado para matarnos. Bueno, espero que no. Pero veamos que inclusive David, un siervo de Dios, y David lo andaban buscando para matarlo. O sea, David pasó por adversidades, pero eso no significaba que Dios no estuviera con él. Dios estaba con él y David confiaba en el Señor a pesar de que lo estaban persiguiendo. Entonces, conocemos lo mismo, hermanos, que si estamos en adversidad, conocemos que Dios está con nosotros. Eso es lo que tenemos que eh, hacernos la pregunta, ¿verdad? Personalmente. Dice, o hay aspectos de lo que David escribió de los cuales no estás tan seguro. Entonces, eso también tenemos que preguntarlo. Igual, si alguien quiere comentar o decir algo al respecto con referente a lo que se menciona en esta pregunta, quizás hay algo que David escribió que dices, no, es que yo no estoy tan seguro de lo que David escribió aquí. No sé si hay alguien que quiere comentar algo hasta este punto. Amén, hermano Frank. Así es, amén. Este, hermano, en el capítulo 8 donde dice, no sé, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Digamos, ahí David, conforme a la pregunta, ¿verdad? Ahí él está consciente que Dios había tomado la vida de él. Correcto. No sé si ahí, bueno, yo quería hacer estaba con esa duda. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Es que dice, ¿conoces lo que David sabía acerca de Dios? Ajá. Entonces, digamos, ahí yo bueno, conforme a la pregunta, David, digamos, ahí dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante. O sea, digamos que David sabía que Dios había tomado la vida de él. Ajá. Sí, ahí, veamos que dice, tú has tomado en Ajá. cuenta mi vida errante. De ahí, claramente, David, estaba resguardado por el Señor, ¿verdad? Y ahí más adelante dice, pon mis lágrimas en tu frasco. Hermanos, también
aquí cuando la Biblia se nos habla de que pon mis lágrimas en tu frasco, es como un recordatorio, o sea, Señor, acuérdate, ¿verdad? Este, de los momentos en que yo sufrí. Señor, esos momentos en los que yo lloré, Señor, recuérdalos. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? O sea, que Dios también es consciente de los momentos en que David padeció. Dice, toma en cuenta mi vida errante. Hermanos, esa palabra errante es como una persona que está perdida, una persona que está vagando, ¿verdad? Hermanos, todos nosotros de una u otra manera éramos errantes, que estábamos vagando sin guía y sin dirección. Y el Señor nos tomó. Cuando nosotros estuvimos perdidos, como esa oveja perdida, que no tenía a dónde ir, no tenía guía, no tenía dirección, y el Señor, dice su palabra, dice, unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Eh, en esa parte, cuando la Biblia se nos habla de unges mi cabeza con aceite, el aceite se utilizaba para medicina, ¿verdad? Como una forma medicinal, entonces ayudaba a curar. Entonces, muchas veces, hermanos, estuvimos perdidos, el Señor nos toma, ¿verdad? Estuvimos errantes, no teníamos guía, no tenemos dirección, y el Señor nos toma, y el Señor, eh, de una manera figurativa, Él seca nuestras lágrimas, y el Señor pone alegría en nuestro corazón. De hecho, su palabra dice que Él nos saca del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice que Él nos pone sobre una peña, dice que Él endereza nuestros pasos y que Él pone un nuevo cántico en nuestra boca. O sea, para que entonemos gloria y honra de donde fuimos sacados. Y David, quizás en los momentos en que él estaba extraviado, estaba perdido, el Señor toma, ¿verdad? Toma esa vida en la cual tal vez David no tenía la guía y la dirección, el Señor lo toma, sana su corazón, seca sus lágrimas y le da felicidad, ¿verdad? Y le da gozo. Entonces, esto es lo que David sabía acerca de Dios. No sé, mi hermana, si pude ayudarle en este punto. Amén, hermano. Amén. ¿Alguien más, hermanos, antes de pasar para la siguiente pregunta? Dice aquí, así que, para resumir, ¿qué has aprendido que te pueda ayudar personalmente cuando estás temeroso o con miedo? Ya ahí sí, mi hermanos, es algo directamente para ti. Hermanos, yo sé que hay áreas en tu vida que te atemorizan. Hay áreas en tu vida que quizás tú tienes miedo, tienes pesar, pero ¿qué podrías aprender, hermanos? ¿Qué podríamos aprender todos nosotros? eh, ¿Cómo podemos manejar esas áreas en nuestra vida con base en lo que aprendimos hoy? ¿Alguien le gustaría participar? Amén. Creo que debemos dejar todas las cargas delante de Él, que a pesar de que presentemos momentos difíciles, de mucho miedo, no sabemos lo que pasará, Dios sí sabe, Él tiene el control. Amén. Entonces para ello debo honrarle, alabarle y también, como dice en el versículo 12, ofrendas de acción de gracias te ofreceré. Darle gracias a Dios tanto en los buenos como en los malos momentos. Así es, así es. Y de hecho, hermanos, un punto muy importante que la hermana acaba de mencionar, eh, hermanos, cuando Dios nos saque de eso que nos afligía, no se nos olvide darle gracias. Hay veces de que eh, quizás hay personas que quizás oran y le piden al Señor que le ayude, pero ya cuando el Señor les ayuda, ni les da las gracias a Dios por haberles ayudado. Y este punto que la hermana mencionó es muy bueno.
Ofrendas de acción de gracias te ofreceré. No olvidemos, hermanos, agradecerle al Señor. E inclusive, veamos que justamente en este momento, David le está dando gracias al Señor, ¿verdad? Es difícil darle gracias al Señor cuando tenemos la adversidad enfrente de nosotros, pero hay que darle gracias al Señor porque aún en esos momentos el Señor está ahí con nosotros. Señor, gracias porque estás conmigo aquí. Señor, te doy gracias porque no me has dejado solo, no me has dejado sola. Hermanos, y aún en medio de ese problema, en esas circunstancias, esa adversidad que tú tienes, Dios no se ha ido. Y démosle a Dios gracias porque tú has estado conmigo. Eso es muy, muy importante. ¿Alguien más? Sino para finalizar con esa pregunta. Amén, hermano. Amén, hermana Giselle. Sí, yo puse, bueno, permanecer firmes en Dios, tener nuestra mirada y confianza en Él, saber que Dios está ahí siempre, dándonos su protección, su amor, y Dios permanece siempre fiel. Amén, hermana. Mi hermano debería comentar algo. Sí, mi hermano, igual del versículo 8, que precisamente que cuando David dice, como ampliando lo que usted ya dijo, cuando dice, tenga en cuenta mi vida errante, o sea, David le estaba diciendo, Dios, es que usted ha visto todo lo que he sufrido, o sea, usted ha visto que me he tenido que andar de aquí para allá escondiéndome de todo. Entonces, David sabía que Dios no era que permanecía indiferente ante todo lo que él estaba sufriendo. Y es que muchas veces cuando estamos enfrentando problemas, tal vez podemos llegar a sentir de que a Dios no le importa. Porque quizás pensamos, no, es que si Dios le importara, no me dejaría pasar por esto. O muchos dicen, es que siento que Dios no me escucha, o siento que Dios no le importa, o que a Dios se olvidó de mí, pero Dios sí tiene cuidado de nosotros y sí sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Y precisamente eso, lo del frasco, yo creo que una vez se los había comentado. Antes en la antigüedad, cuando el esposo se iba de viaje, entonces la mujer, cada vez que se sentía tristeza o pasaba por algún problema en ausencia de su esposo, ella cada vez que derramaba lágrimas, recogía sus lágrimas en un frasco. Y así cuando el esposo volvía, ella le mostraba el frasco con las lágrimas, diciéndole, mira cuánto he sufrido en tu ausencia. David pone como ejemplo ese, de que él ha empezado a sufrir todo ese tiempo, pero que sin embargo, igual, así como esa mujer tomaba cada lágrima, no la derramaba al piso, sino que la guardaba en un lugar para dar cuenta de su sufrimiento. Así Dios guardaba como un récord en su libro. Dios tiene un libro que es un libro donde se anota todo lo que pasa, que es el libro de las obras. Y Dios iba guardando un récord de todas las veces que David había sufrido. Entonces a Dios no se le olvidaba cada vez que David había derramado una lágrima, Dios no se le había olvidado cada vez que David había sufrido o que David había sentido temor. Igual Dios con nosotros, a Dios no se le olvida o Dios no pasa por alto cada vez que usted, mi hermano o mi hermana, ha llorado, cada vez que usted ha sufrido, cada vez que usted se ha sentido desesperado, cada una de esas veces Dios lo ha apuntado. Y es porque ya en Apocalipsis nos dice que un día Dios va a enjugar toda lágrima. Entonces, por decirlo así, por eso es que Dios lo apunta. Para un día, en esa lista, lágrima por lágrima, Dios va a consolarnos. Amén, hermano. Amén. Precioso ese comentario y lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Con respecto al versículo 8. Cómo el Señor nos trae consuelo, hermanos, y yo sé que muchos de nosotros queremos eso, ¿verdad? Que en medio de esa crisis, en medio de esa tormenta, de esa adversidad, que el Señor nos
de consuelo. Y el Señor, con su santa palabra, su espíritu, ¿verdad? El Señor está ahí, ¿verdad? Con nosotros, consolándonos, ¿verdad? Trayendo sobre nosotros esa fortaleza que todos, hermanos, sin excepción alguna, todos necesitamos. Dice en la página 10, entonces nada más cambien su hojita en la página 10. Dice así, finalizando, dice ese punto, dice, cuando enfrentamos situaciones que amenazan nuestra vida, el temor es algo natural. Vivimos en un mundo de carne, perdón, en un cuerpo de carne, el cual procura evitar todo tipo de dolor, que tiene miedo a la muerte. Sin embargo, en cada una de las situaciones que estudiamos esta semana, pudimos ver que no se debe dar rienda suelta al temor, ni entretenernos en él. Más bien, el temor debe ser tomado, controlado por la fe. Para los discípulos, el temor fue puesto bajo control al recordar que Jesús estaba ahí, en el mismo bote o caminando sobre el agua. Él estaba en control de la tormenta y calmando las olas. Él recordó a sus discípulos la decisión que tenían que tomar entre el temor y la fe, que la fe conquista el temor. Luego vimos a David, un hombre que confesó que estaba siendo oprimido, pisoteado, en llanto, temeroso. Sin embargo, registró para la posteridad que el día en que temo, yo en ti confío. El futuro rey no minimizó su situación ni negó sus sentimientos, más bien describió cómo venció la esclavitud del temor. David puso su confianza en Dios al hacerlo. Él declaró, no temeré. El hombre es simplemente un hombre, mientras que Dios es Dios, y Dios está a favor mío. Sus palabras de confianza son posteriormente repetidas en las palabras divinamente inspiradas de Pablo en Romanos 8:31. 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que cuando el temor llegue, pregúntale, pregúntate, ¿por qué estoy temeroso? Luego decides si continuarás en temor o en fe. Entonces, repito la última parte. Así que cuando el temor llegue, pregúntate, ¿por qué estoy temeroso? Luego decides si continuarás en temor o en fe. Es una pregunta, hermanos, que todos nosotros tenemos que formularla. ¿Viviremos en temor o viviremos en fe? Nosotros decidimos. Amén. Hermanos, vamos a concluir en esta noche para ya la próxima semana iniciar, arrancar desde la que continúa, ¿verdad? Para que no quedemos a la mitad de la segunda, entonces vamos a quedar finalizados por esta noche. No sin antes quedar despedidos con una oración. Sin embargo, quiero preguntar, ¿hay alguien más que le gustaría participar? Quizás hay alguien que quiere dar un comentario para finalizar, algún aporte, algo que se les gustaría compartir con los hermanos. Amén. Entonces vamos a quedar finalizados por esta noche. Así que acompáñenme en oración, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder, Señor, tener la oportunidad de conectarnos, Señor, una vez más. Señor, gracias por todos los hermanos que pudieron estar presentes, Señor, en este bello tiempo, Señor, de estudio de la palabra de Dios. Y gracias por los que se conectaron en esta noche, Señor, te pedimos tu bendición para que tú seas, Señor, trayendo en nosotros, Señor, esa confianza, Señor, y esa fe, Señor, que no tengamos temor
que puede, Señor, de que el miedo llegue a nuestra vida, Señor, pero no nos dejemos, Señor, que no dejemos que el miedo nos domine o que el temor, Señor, se apodere de nosotros, sino que más bien que dejemos guiarnos, Señor, en confianza hacia ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida, Señor, y sabemos de que tú no ignoras, Señor, de todo lo que nos pasa, Señor. Tú eres consciente, Señor, sabes, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú disiernes, Señor, los pensamientos más profundos. Y te pedimos, Señor, para que podamos, Señor, confiar en ti, Señor, esperar en ti y saber, Señor, de que tú eres el que tienes el control, Señor, tú tienes con tu soberana voluntad, Señor, todo, Señor, en tus manos. Y podemos confiar de que tú eres poderoso, Señor, y tú puedes traernos, Señor, la paz y la tranquilidad, aún en la más grande adversidad. Padre, te pedimos para que nos regales muy buenas noches, Señor, y te pedimos desde ya, Señor, por la clase de niños de mañana a las 10, Señor, y por el culto, Señor, a las 10 de la mañana también. Padre, pedimos tu bendición, Señor, para que nos des un feliz descansar. Y todo eso, Señor, te lo pido, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.